Nunca pensé que los hijos a los que di la vida serían capaces de traicionarme de esta manera. Mi nombre es Elena Morales, tengo 73 años y durante toda mi vida he sido la columna vertebral de mi familia. Enviudé hace 8 años cuando Ramón, mi esposo, perdió su batalla contra el cáncer. Durante los 5 años de su enfermedad, me convertí en su enfermera, su confidente y su apoyo. Mis hijos, Roberto, de 48 años, y Laura, de 45, siempre me dijeron que admiraban mi fortaleza, pero ahora veo que lo que realmente codiciaban era lo que Ramón y yo construimos con tanto esfuerzo. Todo empezó a cambiar cuando Roberto y su esposa Claudia comenzaron a visitarme con más frecuencia después del segundo aniversario de la muerte de Ramón. Al principio, me sentía agradecida. Las tardes solitarias en esta casa tan grande se volvían más llevaderas cuando ellos aparecían con mis nietos o con algún postre para compartir durante la merienda. Mamá, deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño, me sugirió Roberto un domingo mientras tomábamos café en el jardín que con tanto esmero he cuidado durante décadas. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Requiere mucho mantenimiento. Me gusta mi jardín, respondí con naturalidad. Y aquí tengo todos mis recuerdos con tu padre. Claudia, mi nuera, colocó su mano sobre la mía con una sonrisa que ahora reconozco como calculadora. Elena, entendemos eso, pero nos preocupamos por ti. ¿Y si te caes en las escaleras y nadie está aquí para ayudarte? Poco a poco, sus visitas se convirtieron en pequeñas intervenciones. Roberto revisaba mis cuentas bancarias para asegurarse de que todo estuviera en orden. Claudia reorganizaba mi cocina porque era más práctico. Laura, mi hija, quien vive en otra ciudad, llamaba con más frecuencia para preguntarme sobre mis inversiones y la escritura de la casa. Deberíamos tener una copia de tus documentos importantes, mamá, insistía Laura por teléfono. Es por seguridad. Miguel y yo podríamos necesitarlos en caso de emergencia. Miguel, su esposo, trabaja en una financiera y siempre ha mostrado demasiado interés en el modesto patrimonio que Ramón y yo logramos construir. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal. Aquí compartimos relatos que merecen ser escuchados. Gracias. La presión aumentó cuando Claudia comenzó a traer artículos sobre ancianos que habían sido estafados o que habían sufrido accidentes en casa. Mi tía María casi perdió su casa por firmar un documento sin entenderlo bien, me contaba mientras me mostraba en su teléfono noticias sobre adultos mayores vulnerables. Por eso Roberto y yo queremos protegerte. El día que firmé aquel documento era el cumpleaños de mi nieta Paula. Habían organizado una pequeña fiesta en mi casa. El ambiente estaba lleno de risas, música y el aroma del pastel recién horneado. Me sentía feliz, rodeada de mi familia. Fue en ese momento cuando Roberto se acercó con unos papeles. Mamá, necesito que firmes estos documentos para el seguro médico que te estamos tramitando, me dijo mientras me pasaba varias hojas. Es solo un formalismo, pero necesitan tu firma hoy mismo para procesarlo antes de fin de mes. Recuerdo que mis gafas de lectura estaban en mi habitación y cuando mencioné que iría a buscarlas, Claudia me detuvo. No te preocupes, Elena. Son formularios estándar, nada complicado. Solo necesitan tu firma en las partes marcadas con una X. Paula se acercó en ese momento, emocionada por abrir sus regalos. Entre la algarabía, las prisas y la confianza en mi propio hijo, firmé los documentos sin leerlos. Roberto los guardó inmediatamente en su maletín, y la celebración continuó. Esa noche, cuando todos se marcharon y me quedé sola en el silencio de mi casa, sentí una extraña inquietud. La rapidez con la que Roberto había guardado aquellos papeles, la insistencia de Claudia para que no los leyera. Algo no encajaba. Pero acallé esa voz interior pensando que eran imaginaciones de una mujer mayor que se estaba volviendo demasiado desconfiada. No podía estar más equivocada. En las semanas siguientes, noté cambios sutiles. Roberto me pidió que lo acompañara al banco para actualizar unos datos. La gestora me trataba con una condescendencia inusual y se dirigía principalmente a él. Cuando pregunté directamente qué estábamos haciendo allí, mi hijo respondió vagamente que era parte del proceso del seguro.
También empezaron a llegar cartas dirigidas a Roberto a mi domicilio, cartas de mi banco y de la compañía de seguros donde tenía mis pólizas. Cuando le pregunté por qué recibía correspondencia mía, me dijo que había dado mi dirección temporalmente, para mantener todo organizado. La semilla de la duda ya estaba plantada en mi mente, pero aún confiaba en mis hijos. Al fin y al cabo, eran los niños por los que había sacrificado tantos sueños propios, los mismos a quienes había enseñado valores como la honestidad y el respeto. No podía imaginar que me estaban tendiendo una trampa que descubriría de la manera más dolorosa. Fue una tarde de jueves cuando mi mundo se desmoronó. Buscaba un recibo del seguro del hogar para una reparación del tejado cuando encontré, en el fondo de un cajón de mi escritorio, una copia de lo que había firmado aquel día. Roberto debió olvidarla accidentalmente entre otros papeles que me había entregado semanas después. Con las manos temblorosas y el corazón acelerado, me senté en mi sillón junto a la ventana y comencé a leer. No era ningún formulario para un seguro médico. Lo que tenía en mis manos era un poder notarial general y duradero, que daba a Roberto control completo sobre mis finanzas, propiedades y decisiones médicas. Prácticamente, le había entregado las llaves de mi vida sin saberlo. Recuerdo que el aire abandonó mis pulmones. Me sentí como si alguien me hubiera asestado un golpe en el estómago. Las lágrimas nublaron mi vista mientras releía aquellas cláusulas legales una y otra vez, buscando desesperadamente un error, algo que me indicara que había malinterpretado el documento. Pero no había confusión posible. Esa noche no pude dormir. Me sentí traicionada, utilizada, y lo peor, me sentí estúpida. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Las señales estaban ahí, todas ellas, y yo las ignoré porque quería creer en la bondad de mis hijos. Al día siguiente, esperé a que Roberto pasara por mi casa como solía hacer los viernes después de su trabajo. Cuando llegó, tenía el documento sobre la mesa del comedor. Su expresión al verlo lo delató todo. ¿Qué es esto, Roberto?, le pregunté, controlando el temblor en mi voz. Mamá, puedo explicarlo, respondió, dejando su maletín en el suelo. Sus ojos evitaban los míos. ¿Explicar qué? ¿Qué me engañaste para firmar un poder que te da control sobre todo lo que tengo? ¿Qué me mentiste diciéndome que era un seguro médico? Mi voz se quebraba, pero me mantuve firme. Es por tu propio bien, intervino, adoptando ese tono condescendiente que había comenzado a usar conmigo. Te estás haciendo mayor, y Laura y yo nos preocupamos. ¿Qué pasaría si enfermas y no puedes tomar decisiones? Solo queremos protegerte. No me trates como si fuera incapaz, Roberto. Tengo todas mis facultades y lo sabes. Si hubiera querido darte un poder, lo habría hecho conscientemente. La conversación se volvió más tensa cuando llamé a Laura para confrontarla también. Ella fingió sorpresa al principio, pero luego admitió que estaba al tanto. Mamá, la casa es demasiado grande para ti sola, dijo Laura por teléfono. Roberto y yo pensamos que sería mejor venderla y buscar algo más adecuado para ti. Quizás una residencia con asistencia. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de sus planes. No se trataba solo del poder legal. Querían vender mi hogar, probablemente repartirse el dinero y enviarme a algún lugar donde no fuera una molestia. La casa que Ramón y yo compramos con tanto esfuerzo, donde cada rincón guardaba un recuerdo, iba a ser liquidada sin mi consentimiento real. Cuando Roberto se marchó, prometiendo hablar del tema cuando estuviera más calmada, me sentí completamente sola. Por primera vez en mucho tiempo, lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era solo la traición lo que dolía, sino la comprensión de que mis propios hijos me veían como un obstáculo, como alguien a quien apartar del camino. Al día siguiente, llamé a Matilde, mi amiga de toda la vida que había sido abogada antes de jubilarse. Le conté todo entre sollozos y pausas para recuperar la compostura. Elena, respira hondo, me dijo con la calma que siempre la ha caracterizado. Lo que han hecho es no solo inmoral sino potencialmente ilegal si puedes demostrar que te engañaron para firmar. ¿Qué puedo hacer, Matilde? Son mis hijos, no quiero denunciarlos a la policía. No precipitemos las cosas. Hay maneras de abordar esto sin llegar a esos extremos.
Pero necesitamos actuar con inteligencia y discreción. Ese día, sentada en la cocina de Matilde, con una taza de té entre mis manos, nació el plan que cambiaría todo. No sería una confrontación explosiva ni una denuncia inmediata. Sería algo más sutil, y a la larga, más efectivo. Elena, esto es lo que vamos a hacer, explicó Matilde, sacando un cuaderno para tomar notas. Primero, necesitamos entender exactamente qué han estado haciendo con ese poder. Segundo, hay que reunir evidencia. Y tercero, vamos a preparar una contraofensiva legal que les quite el control sin que se den cuenta hasta que sea demasiado tarde. En ese momento, una determinación nueva surgió dentro de mí. No era ira ni deseo de venganza, sino la firme convicción de que debía defender mi dignidad y autonomía. Había pasado toda mi vida cuidando de otros, ahora era el momento de cuidar de mí misma. Te ayudaré a recuperar el control, Elena, me aseguró Matilde mientras apretaba mi mano. Pero debemos ser pacientes y meticulosas. Ellos tienen el poder legal ahora, pero nosotras tendremos la inteligencia y la prudencia de nuestro lado. Salí de casa de Matilde con un plan inicial y un poco de esperanza renacida. No sabía entonces que el camino que estaba a punto de emprender me llevaría a descubrir no solo la extensión de la traición de mis hijos, sino también una fortaleza dentro de mí que no sabía que existía. Durante las siguientes semanas, me convertí en una detectiva en mi propia vida. Con la guía de Matilde, comencé a documentar meticulosamente cada interacción con Roberto y Laura, cada comentario sospechoso, cada documento que llegaba a mi casa. Lo más difícil fue mantener una fachada de normalidad, actuar como si no supiera nada, como si siguiera siendo la madre confiada y algo ingenua que ellos creían que era. Matilde contactó discretamente con un notario amigo suyo, quien revisó mi caso sin revelar mi identidad. Su diagnóstico fue claro: el poder que había firmado era extremadamente amplio, pero existían vías para revocarlo si podíamos demostrar que hubo engaño o coerción. El problema, me explicó Matilde una tarde mientras revisábamos mis extractos bancarios, es que una acción directa alertaría a Roberto, y él podría usar el poder actual para bloquear cualquier intento de revocación. Por eso desarrollamos lo que Matilde llamaba la estrategia del iceberg. Por encima, todo parecía normal, pero por debajo, estábamos trabajando intensamente. La primera parte del plan implicaba averiguar exactamente qué habían estado haciendo con mi poder. Fingí interés en aprender sobre tecnología y le pedí a mi nieta Paula que me enseñara a usar la banca online. Abuela, es muy fácil, me decía la niña de 15 años mientras me mostraba cómo iniciar sesión en mi cuenta. Mira, aquí puedes ver todos tus movimientos. Con horror, descubrí transferencias regulares desde mi cuenta principal a una cuenta conjunta que Roberto había abierto recientemente, pequeñas al principio pero incrementándose con el tiempo. También detecté consultas sobre el valor de mi casa y contactos con agentes inmobiliarios. Mientras tanto, comencé a reunirme regularmente con Matilde bajo el pretexto de nuestro club de lectura. En realidad, estábamos armando mi defensa. Para evitar sospechas, incluso leíamos realmente algunos libros y discutíamos sobre ellos en caso de que Roberto o Claudia preguntaran. Necesitamos aliados, declaró Matilde una tarde. Personas en quienes confíes plenamente y que puedan ayudarnos. Pensé inmediatamente en mi hermano menor, Carlos, que vivía en la costa pero siempre había sido mi apoyo, especialmente después de la muerte de Ramón. También pensé en mi vecina Dolores, una mujer perspicaz que había notado el comportamiento extraño de Roberto y me había hecho comentarios al respecto. Cuantas menos personas lo sepan, menos probabilidades hay de que se filtre información, respondió Matilde a mi sugerencia. Pero tu hermano definitivamente debe saberlo, especialmente porque vive lejos y puede ser un refugio si las cosas se complican. Llamé a Carlos ese mismo día. Cuando le conté todo, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Siempre desconfié de Roberto, dijo finalmente con voz contenida. Desde que Ramón murió, he notado cómo te mira, como si fueras un activo, no su madre. Carlos voló para verme la semana siguiente. Mientras paseábamos por el parque, lejos de oídos indiscretos, ultimamos los detalles de nuestro plan.
Él utilizaría sus contactos en el sector bancario para ayudarnos a entender mejor las finanzas que Roberto estaba manejando. Paralelamente, con la ayuda del notario amigo de Matilde, preparé discretamente un nuevo testamento y un poder notarial limitado a favor de Carlos. No podía revocar directamente el poder de Roberto sin alertarlo, pero podía crear documentos paralelos que entrarían en vigor bajo ciertas condiciones. Una tarde, mientras revisaba viejas fotografías en el desván, encontré las cartas de amor que Ramón me escribió durante nuestros 45 años juntos. Entre lágrimas, leí sus palabras de admiración y respeto. En una de ellas, escrita poco antes de morir, me decía: Elena, siempre has sido la más fuerte de los dos, aunque nunca te lo hayas creído. Cuando ya no esté, no permitas que nadie te haga sentir menos. Nuestros hijos te respetarán en la medida en que tú te hagas respetar. Esas palabras fueron un bálsamo y una llamada a la acción. Ramón tenía razón, era hora de hacerme respetar. Con la ayuda de Carlos, descubrimos que Roberto había iniciado los trámites para la venta de mi casa. Encontramos correos electrónicos, gracias a Paula, que inocentemente me había enseñado a acceder a mi cuenta, donde Roberto se comunicaba con una residencia de ancianos de gama media, nada lujosa, en las afueras de la ciudad. También descubrimos que Laura y su esposo Miguel tenían problemas financieros serios. Habían invertido mal en un negocio que fracasó, y estaban enfrentando la posibilidad de perder su propia casa. Esto explicaba su repentino interés en mi patrimonio. Una noche, sentada en mi jardín, mirando las estrellas como solía hacer con Ramón, sentí una profunda tristeza. No por la traición en sí, sino por lo que revelaba sobre mis hijos, sobre los valores que aparentemente no había logrado inculcarles. ¿Dónde había fallado como madre? No te culpes, me dijo Matilde cuando le compartí estos pensamientos. Los hijos toman sus propias decisiones como adultos. Y recuerda que esto no es solo sobre ti, es sobre establecer un precedente para tus nietos. ¿Qué mensaje les enviarías si permites que tus hijos te traten así? Tenía razón. Esto ya no era solo por mí, sino por el legado moral que dejaría. Con todas las pruebas recopiladas y nuestro plan legal en marcha, solo quedaba preparar la confrontación. Decidimos que sería durante la cena de Navidad, cuando toda la familia estaría reunida. Sería doloroso, pero necesario. Carlos me ayudó a preparar copias de todos los documentos incriminatorios. Matilde revisó conmigo lo que diría, cómo lo diría. Incluso ensayamos diferentes escenarios, desde la negación total hasta las lágrimas manipuladoras. La noche antes de la reunión familiar, apenas pude dormir. No por miedo o dudas, sino por anticipación. Después de meses sintiéndome víctima, estaba a punto de recuperar el control de mi vida. Por primera vez desde que descubrí el engaño, me sentí en paz con lo que estaba a punto de hacer. Mi hermano Carlos me llamó temprano esa mañana. ¿Estás lista, Elena?, me preguntó con preocupación en su voz. Más que nunca, respondí, sintiendo una calma sorprendente. Es hora de que mis hijos aprendan que su madre no es tan fácil de engañar como pensaban. El día de la confrontación amaneció claro y frío, uno de esos días de invierno donde el aire parece cristal. Me levanté temprano, me vestí con especial cuidado eligiendo un conjunto azul marino que Ramón siempre había admirado, y me preparé mentalmente para lo que vendría. Carlos llegó primero, trayendo consigo una carpeta con todos nuestros documentos organizados. Mi hermano, siempre tan metódico, había etiquetado cada sección para que pudiéramos acceder rápidamente a la información durante la confrontación. ¿Segura que no quieres que Matilde esté presente?, me preguntó mientras repasábamos el plan una última vez. No, esto es un asunto familiar, respondí. Además, Matilde ya ha hecho más que suficiente. La presencia de otra persona solo haría que Roberto y Laura se sintieran acorralados. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar. Primero Laura y Miguel con sus 2 hijos adolescentes. Luego Roberto, Claudia y Paula. Los observé mientras dejaban sus abrigos y se acomodaban en la sala, intercambiando miradas cómplices entre ellos. Seguramente pensaban que esta sería una de las últimas celebraciones en esta casa. La cena transcurrió con normalidad aparente.
Serví la comida que había preparado, los platos favoritos de todos, y mantuve una conversación ligera. Si notaron algo extraño en mi comportamiento, no lo mencionaron. Fue cuando sirvieron el postre que Carlos me hizo un gesto discreto. Era el momento. Antes de que terminemos, dije, levantándome de mi silla, hay algo importante que quiero compartir con todos ustedes. Roberto intercambió una mirada rápida con Laura. Podía ver la tensión repentina en sus hombros. Hace unos meses, continué con voz calmada, firmé un documento que Roberto me presentó como un formulario para un seguro médico. Resulta que era un poder notarial que le otorgaba control total sobre mis finanzas y propiedades. El silencio que siguió fue absoluto. Los niños, confundidos, miraban a sus padres. Miguel parecía incómodo, mientras que Claudia mantenía una expresión neutral estudiada. Mamá, ya hablamos de esto, intervino Roberto, adoptando su tono condescendiente. Es por tu propio bien. Déjame terminar, hijo, respondí con firmeza. Durante los últimos 3 meses, he estado investigando exactamente lo que han estado haciendo con ese poder. Sé sobre las transferencias regulares desde mi cuenta. Sé sobre las consultas para vender esta casa. Y sé sobre la residencia de ancianos donde planeaban instalarme. Laura palideció visiblemente. No es lo que piensas, mamá. Solo estábamos explorando opciones. También sé sobre tus problemas financieros, Laura, continué, mirándola directamente. Sobre el negocio fallido y las deudas. Lo sé todo. Carlos comenzó a distribuir copias de los documentos que habíamos recopilado, extractos bancarios, correos electrónicos impresos, comunicaciones con agentes inmobiliarios, todo meticulosamente organizado y anotado. Ustedes me subestimaron, dije mientras observaba cómo revisaban la evidencia con expresiones de incredulidad. Pensaron que por ser mayor era ingenua o incapaz. Se olvidaron de quien los educó, de quien administró esta familia durante décadas mientras su padre trabajaba, de quien cuidó a Ramón durante su enfermedad sin ayuda porque ustedes estaban demasiado ocupados, punto. Solo queríamos protegerte, insistió Roberto, pero su voz carecía de convicción. No, querían mi dinero y mi casa, respondí sin alzar la voz. Pero eso se acabó hoy. Les expliqué entonces que había consultado con abogados y que teníamos suficiente evidencia para impugnar el poder notarial basándonos en el engaño. También les informé que había preparado una denuncia formal que se presentaría si intentaban usar el poder para tomar cualquier acción adicional. Pero no quiero llegar a eso, añadí, suavizando ligeramente mi tono. Son mis hijos y, a pesar de todo, los amo. Por eso les estoy ofreciendo una salida. Saqué 2 sobres del bolsillo de mi chaqueta y los coloqué sobre la mesa. En estos sobres hay documentos preparados por mi abogado. Si los firman ahora, Roberto renuncia voluntariamente al poder notarial que tiene sobre mí, y ambos se comprometen a no intentar obtener otro en el futuro. A cambio, no presentaré cargos ni haré público lo que han intentado hacer. Miguel fue el primero en hablar. Deberían firmar, dijo, mirando a su esposa. Lo que hicieron estuvo mal, y todos lo sabemos. Los niños observaban en silencio, confundidos y avergonzados. Paula, la mayor de mis nietos, me miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Después de un tenso silencio, Roberto tomó uno de los bolígrafos que Carlos había colocado sobre la mesa. Lo siento, mamá, murmuró mientras firmaba. Las cosas se complicaron y tomamos malas decisiones. Laura firmó después, con lágrimas en los ojos. No pensamos en cómo te sentirías, admitió. Solo veíamos números y problemas que resolver. Cuando los documentos estuvieron firmados, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. No había gritado, no había perdido los estribos, simplemente había recuperado mi dignidad con firmeza y claridad. Ahora, dije, recogiendo los documentos firmados, tenemos 2 opciones. Podemos pretender que esto nunca sucedió y seguir adelante como una familia fracturada, o podemos usar esto como una oportunidad para reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas. Hubo lágrimas esa noche, confesiones dolorosas y disculpas sinceras.
Los problemas financieros de Laura eran reales, pero eso no justificaba sus acciones. Roberto admitió que la idea inicial había sido de Claudia, pero que él había accedido fácilmente, convenciéndose de que era por mi bien. No fue una reconciliación inmediata ni perfecta. Acordamos que necesitaríamos tiempo y quizás terapia familiar para sanar las heridas. También establecí límites claros: seguiría viviendo en mi casa, mantendría control total sobre mis finanzas, y cualquier decisión importante se discutiría abiertamente. En los meses siguientes, nuestra relación comenzó a reconstruirse lentamente. Roberto se mostró genuinamente arrepentido y comenzó a visitarme sin segundas intenciones, solo para pasar tiempo juntos. Laura y yo tuvimos largas conversaciones sobre sus problemas financieros, y eventualmente accedí a ayudarla con un préstamo, con términos claros y un contrato formal, no como su cajero automático sino como una madre que elige apoyar a su hija adulta en tiempos difíciles. Una tarde, mientras tomaba té con Matilde en mi jardín, me preguntó si me sentía satisfecha con el resultado. No se trata de satisfacción, le respondí mientras observábamos a las mariposas revolotear entre mis rosales. Se trata de respeto. Por primera vez en muchos años, mis hijos me ven realmente, no como una anciana indefensa, no como un recurso a explotar, sino como una mujer íntegra con derecho a tomar sus propias decisiones. Carlos regresó a su hogar en la costa, pero ahora hablamos semanalmente. Se ha convertido en mi confidente y apoyo, el hermano que siempre fue, pero con un vínculo ahora fortalecido por la adversidad que enfrentamos juntos. En cuanto a mis nietos, esta experiencia les enseñó una valiosa lección sobre el respeto a los mayores y la importancia de la honestidad familiar. Paula, en particular, ha desarrollado un nuevo interés en pasar tiempo conmigo, confesándome que admiró cómo manejé la situación. Abuela, me dijo una tarde mientras me ayudaba a plantar bulbos de tulipanes para la primavera, cuando crezca quiero ser fuerte como tú. Le sonreí, recordando las palabras de Ramón en aquella carta. La verdadera fortaleza, Paula, no está en dominar a otros sino en mantenerte fiel a ti misma incluso cuando sería más fácil ceder. Nunca olvides eso. Ahora, un año después de aquella confrontación, miro hacia atrás y veo que fue uno de los momentos más difíciles pero también más importantes de mi vida. No se trató de venganza ni de castigar a mis hijos. Se trató de establecer que incluso a mis 73 años, merezco respeto y autonomía. A veces, cuando estoy sola en el jardín que Ramón y yo plantamos juntos, siento su presencia y sé que estaría orgulloso. No solo por haber defendido lo que construimos, sino por haber encontrado una manera de hacerlo que dejó espacio para la redención y la reconciliación. La vida me ha enseñado que nunca es tarde para establecer límites, para exigir respeto, para redefinir relaciones. Y sobre todo, me ha enseñado que la edad puede traer vulnerabilidad, pero también sabiduría y una clase especial de fortaleza que solo viene con los años y las experiencias vividas. Esta es mi historia. No es solo sobre un poder legal firmado bajo engaño o sobre hijos que olvidaron momentáneamente lo que significa la integridad. Es sobre redescubrir tu propio valor cuando otros intentan disminuirlo. Es sobre recordar que, sin importar tu edad, siempre puedes ser la heroína de tu propia vida. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que te suscribas a este canal donde comparto historias de mujeres que encuentran su poder en las circunstancias más adversas. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún relato y recuerda, a veces, los secretos mejor guardados son los que nos devuelven nuestra libertad. Nos vemos en la próxima historia.